Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes en este nuevo inicio de semana, con muchos temas que conversar y también con el gusto de tener con nosotros al economista Abelardo Pachano, un prestigioso y muy conocido personaje, gran conocedor de las finanzas y la política del Ecuador. Y voy a leer algunas piezas de su largo currículum para la referencia de ustedes. Fue presidente, fue por muchos años miembro del Banco Central del Ecuador y llegó a ser su gerente general en el año hasta el año 1984. Fue presidente de la Junta Monetaria, también fue representante alterno del Ecuador ante el Banco Mundial y el BID, también miembro del Comité de Negociación de la Deuda Externa. Sus opiniones han sido parte de importantes medios de comunicación en el Ecuador. También por algunos años fue director fundador de la revista económica y quincenal Cifra del Diario Hoy. Es miembro del directorio de Cordes. Fue presidente ejecutivo de Produbanco hasta el año 2014. Ha sido profesor universitario de importantes universidades del Ecuador y fue presidente del Fondo Ecuatoriano de Cooperación y Desarrollo desde 1992 hasta la fecha y forma parte del Observatorio de la Política Fiscal. Gracias, Abelardo, por estar con nosotros y justamente vinculado a este rol que tienes con el observatorio. Es importante revisar algunas cifras del país. Para nosotros siempre es una gran interrogante cómo el Ecuador va con respecto a su manejo fiscal, a su manejo de las cuentas públicas. Y comenzando por este tema, en tu visión, ¿cómo serían las cifras del país? ¿Cómo llegamos hasta fin de año? ¿Cómo vamos a cerrar el año en cuanto a los ingresos y los gastos? Bueno, nuevamente gracias, Giovanni, por esta nueva oportunidad. La verdad es que me alegro de poder charlar contigo y tu audiencia de Radio Tropicana en todo el territorio ecuatoriano. El Ecuador, el Ecuador está inmerso en un mundo en convulsión. La situación económica del mundo, la situación política del mundo, es una situación de enorme volatilidad y gran incertidumbre. Y nosotros no escapamos a esa situación. Internamente, la economía ecuatoriana viene demostrando enormes dificultades en poder estabilizarse. El gobierno del presidente Correa hizo mucho daño en la estructura fundamental del modelo de dolarización, que requiere un manejo riguroso de los equilibrios macroeconómicos para poder ofrecer un horizonte que sea mucho más dinámico. En ese sentido, nuestro enemigo público número uno es el problema fiscal, al cual hemos dedicado ya varios años para tratar de resolverlo. Algo ha mejorado, pero la situación estructural del presupuesto sigue siendo enormemente irruptiva dentro del panorama nacional. El gobierno actual ha logrado llevar adelante una serie de medidas que yo diría, el beneplácito del Fondo Monetario Internacional nos ha permitido y nos permitieron primero salir de ese profundo bache que llegamos a tener en el año 2023, tener un año 2024 malo porque la verdad las circunstancias eran muy deplorables para el país y una recuperación en el año 2025. ¿Qué esperamos en el año 2026? Un crecimiento modesto de la economía, no estar alrededor del 2%, con lo cual el producto per cápita va a mantenerse en el mismo nivel y es el mismo nivel que tenemos desde hace muchísimos años, de tal manera que no hay mejoras reales en el bienestar de la colectividad ecuatoriana. Es un año en donde la inflación está empezando a dar señales de molestia en la economía. Siempre le tuvimos bastante bien dominada a ella a lo largo de algunos años después del rebrote que hubo en el periodo de Correa. Y en este año sí, aparentemente vamos a tener
datos inflacionarios menos aceptables o mayores en términos de variación de precios a los que tuvimos en los años anteriores. El problema fiscal se mantiene. Tendremos nosotros un déficit, no sé, de alrededor del 3,5-4% del PIB. Habrá que ver cómo evoluciona el resto del año, pero seguimos endeudándonos. Es verdad, se nos han abierto oportunidades de mercado y eso, desde un punto de vista de visión externa de la economía, los agentes económicos le están mirando con mejores expectativas a la situación nacional, debido fundamentalmente a un cambio estructural que tenemos en nuestro país, y es que por primera vez en muchísimos años el sector privado demuestra que es autosuficiente en la provisión y la generación de divisas en el Ecuador. Ya no depende del sector público ni de la exportación petrolera, aun cuando el sector público tiene una dependencia enorme todavía en el petróleo, y ese es un producto al que no se le ha dado el tratamiento que debía merecer y que tiene una perspectiva magra para este año. Entonces, ese comportamiento del sector privado ha permitido mejorar sustantivamente los indicadores de la balanza de pagos, los indicadores de las reservas internacionales en el Banco Central, y consecuentemente los agentes internacionales le ven con un país que tiene mayor capacidad de pago y está con una estructura realmente de perspectiva que para ellos les resulta algo más atractiva de lo que era antes. Abelardo, hablando de deuda, y ya lo mencionaste, el Ecuador en los últimos años no ha podido librarse de seguir aumentando su endeudamiento. Ahora entiendo, el Ecuador ahora exitosamente pudo regresar a los mercados internacionales. Entiendo que ahora habrá una nueva emisión tal vez de 1.000 millones más. Y la pregunta es cuánto más debemos endeudarnos para poder cerrar o poder cumplir con las exigencias fiscales de este año, por un lado. Y por otro lado, ¿cuándo se termina esta espiral? Porque si seguimos sin solucionar el problema estructural fiscal, quiere decir que la única solución es seguir creciendo endeudamiento, de repente subir impuestos, que no sé qué tanto más se puedan subir, pero no estamos arreglando los problemas de fondo. Bueno, eso realmente ese diagnóstico, Giovanni, yo diría, está muy claro, y me alegro de compartir contigo. El punto central es en qué momento vamos a poner en orden a las cuentas públicas, y podemos decirle que hemos superado la etapa de déficit y podemos entrar y vamos a necesitar entrar en una etapa de superávit controlados, bajos, pero de superávit, para que pueda de esta manera quitarse esa espada de Damocles que tenemos todas las actividades, precisamente por esta circunstancia de que puedan renacer aspiraciones de nuevos impuestos, nuevas contribuciones por parte del Estado para poder cubrir su brecha fiscal. El nivel de la deuda, el nivel agregado de la deuda pública ya es de preocupación. El acceso a los mercados internacionales es una buena noticia, pero el costo sigue siendo un costo Alto. alto, y el reemplazar deuda del mercado para pagar a los multilaterales tampoco es un buen negocio desde el punto de vista financiero, porque el servicio va a ser mucho más caro. De la renegociación de los 4,000 millones que se hizo hace algunos meses, sale que el Ecuador vuelve a tener una suerte de oportunidad de poner en orden toda esta casa en 4 años, porque los pagos que se derivan de esa renegociación se vuelven otra vez un dogal para la economía pasado este periodo, y si nosotros no hacemos la tarea que nos corresponde, como no hicimos entre el año 2020 y el año 2025, entonces habremos perdido una nueva oportunidad. Eh, en ese plano, entonces, hay que hacer mucho esfuerzo en la parte pública.
En la parte privada lo que se requiere es mayor seguridad de que las cosas ya están en proceso de corrección. No hay que hacer mayores reformas que no sean estructurales en algunos campos, como es energía, que sigue siendo un dogán. Hay un problema muy serio de viabilidad en la inversión privada. En petróleo, que yo creo que es un sector que tiene que recuperarse, como lo están haciendo la mayoría de los países que tienen ese producto. De tal manera que hay la reforma laboral, que es el tercer elemento que hay que considerarlo, y el problema de pensiones, que se convierte en la cuarta reforma estructural. Si abordamos un ambiente de estabilidad fiscal y tomamos estas cuatro reformas, el horizonte de la economía ecuatoriana, si lo hacemos bien, puede ser realmente muy agradable. Lo que pasa es que esas son reformas complicadas, son necesarias desde el punto de vista técnico y tienen que hacerse, pero generalmente pueden ser poco oportunas en los temas políticos, sobre todo si hay una campaña que se acerca ahora para las seccionales que vamos a tener. ¿Cómo poner en la balanza los dos? Porque por un lado un estadista tiene que hacer lo que conviene para el país y por otro lado el político piensa en qué pasa con las elecciones. Y claro, y ese es el gran problema que tenemos entre las necesidades de desarrollo y de mejoramiento del bienestar de la colectividad y los intereses de los movimientos políticos en las elecciones. Han dejado los líderes políticos, con las excepciones debidas, han dejado de ser llamemos así, los líderes del cambio y del futuro de los países para ser simplemente los administradores de las encuestas de opinión, en donde lo único que están buscando es la satisfacción de esas encuestas sin resolver los problemas de fondo. Ahora, temas como el tema de la energía, yo creo que políticamente, eh, si bien tiene un costo, pero tiene un beneficio de tal magnitud que los gobiernos deberían enfrentar lo más rápido, y este gobierno debería llevar adelante una reforma profunda para poder sacarnos de encima esa, yo diría, amenaza constante de que si no llueve, nosotros vamos a volver a tener cortes de luz. Lo segundo, el petróleo, porque la verdad, el mundo va a seguir dependiendo de los hidrocarburos durante muchísimo tiempo. Y el Ecuador, y el Ecuador no tiene una estructura económica que le permita darse el lujo de perder la explotación de ese producto en condiciones ambientales. Y ahí, realmente, ¿qué costo puede haber si lo que se busca es cambiar el modelo de contratación yo diría, de estos contratos de servicios que no nos ayudan a invertir un solo dólar por los contratos realmente de participación que ya los tuvimos nosotros en el pasado? De tal manera que inclusive ahí no hay mayor reforma que se pueda requerir. Y el tema de pensiones, que el día en que el sistema de pensiones diga ya no tengo plata para pagar a los jubilados, ahí veríamos qué es lo que hace el gobierno y qué impacto tiene en el presupuesto del Estado. Tal forma, de tal forma que también yo creo que estamos jugando el sobretiempo en ese campo. Y cuando nosotros pensamos en todo eso, ¿es en favor de quién? De los empleos. Pero con la ley o con el Código del Trabajo actual, realmente es muy difícil fomentar empleo que tenga todos los beneficios que tiene construida la sociedad, cuando la informalidad realmente es mayoritaria, porque precisamente ese tipo de beneficios realmente han desnaturalizado la capacidad de gestión oficial. Pero en esa lista de reformas importantes, comencemos por las primeras dos. Coincido de que energía y petróleo deberían ser las más fáciles de vender a la población. Ni hablar del tema eléctrico. Cuando hemos vivido el fantasma de los apagones en los últimos 10 o 15 años, la mayor parte de la población no creo que se oponga a reformas sustanciales. Entiendo que han habido ciertas reformas que en algo estimulan un poquito más la presencia privada,
pero no lo suficiente para que se funcione como Perú o Colombia, donde hay un gran grandes actores privados que pueden participar en toda la cadena de valor de la distribución, generación y última milla de la parte eléctrica. En el Ecuador todavía no. Así es, Giovanni, pero mira, el gobierno intervino a una de las empresas del sistema eléctrico y denunció que se han producido robos, pérdidas por más de 300 millones de dólares. Eso es muchísima plata. 300 millones de dólares por actos realmente de corruptela institucional en una empresa pública. ¿Y cuál es el monto de las pérdidas que hay en el sistema de distribución cuando sabemos que además de lo que acaba de denunciar el gobierno, hay robos de energía por aproximadamente el 10% de la producción nacional? Y todo esto es porque las empresas eléctricas realmente no hacen una gestión eficiente y el sistema no les obliga a que lleven adelante políticas de esa naturaleza. Entonces, el robo de energía para fines industriales, para fines comerciales, inclusive de vivienda y todo, pues en muchas partes o en algunas partes del Ecuador es también un negocio absolutamente deplorable y que hay que tratarlo. En el petróleo, la gran pelea y la gran lucha está en realmente desplazar al concepto de que nos presten servicios por que inviertan con nosotros, con los ecuatorianos. El Ecuador puede compartir los resultados de una inversión petrolera con los inversionistas extranjeros, pero para ello debemos traer a grandes jugadores, a empresas realmente de prestigio internacional, que no, no juegan con la corrupción, que son bastante transparentes y de ellas hay varias en el mundo. De tal manera que es cuestión de decisión política. Y por el otro lado, Giovanni, si captan el poder es para resolver problemas, para administrar el Estado, resolver problemas. No para defender votos, sino para resolver problemas buscando el bienestar colectivo, aun cuando haya incomprensión inicial. No todos los ecuatorianos entienden de la problemática que puede presentarse en el futuro. El caso de pensiones. En el caso de pensiones, el Estado ecuatoriano hoy día gasta más de 3.000 millones de dólares a través de las aportaciones al Fondo de Pensiones, al ISFA de las Fuerzas Armadas, al ISPOL de la Policía. Y esto puede devenir en cualquier cifra futura si es que la situación se vuelve inmanejable en la caja del IES y en la caja de las otras instituciones. Y en ese momento, ¿qué va a decir el gobierno? ¿Que nos ponen más impuestos? Es decir, ahí sí se va a jugar el pellejo el gobierno, cuando hoy día debería jugárselo ofreciendo una alternativa que evite precisamente el colapso de ese sistema. Entonces, ahí nace la gran diferencia entre el político que está mirando solo su interés personal y el verdadero dirigente de una sociedad. Sí, porque en el tema de pensiones concretamente ya hubo una comisión técnica conformada por personas de gran prestigio que hizo en el gobierno del expresidente Lasso, que hizo recomendaciones técnicas puntuales, que entiendo que en ese gobierno no se pudieron poner en marcha porque sabemos todo que terminó con la muerte cruzada, y tampoco se han hecho en los gobiernos que han venido después. Entonces, y como mencionó claramente, estamos jugando extra tiempo en el partido. Veía una entrevista que hacía Carlos Vera a Augusto de la Torre con cifras muy claras, donde ya hay un hueco financiero importante en el IES, donde va a tener que ir a sus inversiones y liquidar inversiones para poder hacer pagos, donde en el pasado habían 8 personas activas por cada jubilado y ahora esa cifra pues es mucho menor, donde hay una gran informalidad, donde hay cerca del 40% o menos de las personas en edad de trabajar que están con un empleo formal. Entonces todas esas cifras no acompañan la salud actual y futura del IES. Y si se sigue jugando extratiempo, va a llegar un momento dado donde el árbitro toca el pito y ya nos va a agarrar con el partido perdido, ¿no?
Claro, y las advertencias vienen de años atrás. Yo creo que cuando se hizo la reforma en el año 2001, 2002, el principio de organización fundamental en el que se basó la reforma es crear un sistema mixto en donde se tenía un fondo común para poder dar una pensión razonable a toda la estructura de trabajadores que tienen ingresos bajos y un sistema de ahorro individual a partir de ese nivel, que incentive el ahorro, que apoye a la aportación y todo. Lamentablemente, la Corte Constitucional de aquella época y de ingrata recordación declaró inconstitucional al sistema y volvimos al sistema de reparto. Y ese es un sistema que, como es de todos, no es de nadie. Correcto. Y como nadie sabe lo que tiene, pues, cualquier cifra que le dan, uno tiene que aceptarla como es la legítima. Y la verdad es que a través de los años lo único que hemos visto es una pendiente de caída de los indicadores, como bien acaba de mencionar Giovanni, en donde el estudio que realizó Augusto de la Torre con todo su equipo fue una advertencia que se hizo en la época del presidente Lasso y que no fue, digamos, respaldado por ninguno de los dos gobiernos. El presidente Lasso recibió el estudio y no dio ninguna declaración de apoyo al estudio, como no lo ha dado el presidente Noboa. Y lo que se requiere es dar el paso para que ese estudio se convierta en un proyecto de ley y a una vez que tengamos un proyecto de ley entremos a debatir conceptualmente el contenido del mismo. Pero el primer paso tiene que dar el gobierno, porque ningún dirigente político, ninguno, ha dado una sola declaración respecto a la situación delicada del sistema de pensiones y de la necesidad de reformarlo, modificando los parámetros del mismo. No hay un solo dirigente. ¿Por qué? Porque simplemente saben que eso significa entrar en una discusión en donde habrá incomprensión, pero es indispensable hacerla para que los ecuatorianos entiendan el nivel de gravedad en el que estamos metidos. Abelardo, hablamos sobre los distintos elefantes que están en la habitación y que atacan el problema de no poder llegar a una situación fiscal balanceada. Y uno de estos elefantes es el aporte obligatorio por ley del 40% de las pensiones. El problema es que ese aporte no tiene techo. Entonces simplemente puede seguir creciendo ilimitadamente y llegará un momento que no sea sostenible, ¿o me equivoco? Correcto, así es. De hecho, el aporte del 40% nos dice que el sistema de pensiones es deficitario en su estructura y que requiere apoyo del Estado. Bueno, está bien que haya necesidad de un apoyo, pero hay que ponerle una cota, es decir, un tope a ese apoyo, porque si no, el riesgo que tenemos es que llegue a convertirse en una obligación absolutamente inatendible por parte del Estado. Y ha crecido mucho a lo largo de los últimos años, va a seguir creciendo si no le ponemos cara a la reforma. Hay cada día más jubilados y menos afiliados. La relación entre los afiliados y los jubilados se ha deteriorado notablemente. Antes teníamos entre 10 y 8 aportantes por cada jubilado. Hoy día tenemos entre 5 y 4 y para el futuro vamos a tener 3. Y ahí obviamente ya la cosa se vuelve absolutamente imposible de manejar. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre. RTP.
buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Abelardo Pachano y hemos venido analizando algunos elementos importantes sobre el quehacer político y económico del país, especialmente en materia económica y financiera. Abelardo, me quedó dando vueltas en la cabeza el tema que hablamos sobre el petróleo, y hay un elemento importante y que no se acaba de entender sobre lo que sucedió en el país en esa larga y oscura noche de gastos en lo que significa refinación. Muchos piensan que uno brinca en una pata porque resulta que el precio del petróleo está alto en el exterior, pero si el Ecuador tiene que importar 80% o más de sus combustibles, resulta que es peor el tema porque vamos a tener que pagar más dinero de lo que sale, de lo que llega en productos refinados, en gasolinas y diésel y demás. ¿Qué pasó allí? Porque se gastaron miles de millones de dólares en una supuesta repotenciación de la refinería y resulta que nos damos la vuelta y tenemos allí unos cuantos fierros viejos que no producen mucho menos de la mitad de lo que querían producir. Bueno, esa es una dolorosa historia de una idea que tenía una expectativa muy alta cuando fue establecida allá por los años 70. La refinería de Esmeraldas, desde el punto de vista tecnológico, fue construida con los más altos estándares internacionales. El modelo de producción fue diseñado por una organización muy reconocida que es la UOP, y los constructores Sumitomo Chiyoda, hicieron un gran trabajo ahí en la refinería. En ese sentido, el diseño de la refinería fue establecido para un petróleo de 28 grados API y una muy baja concentración de azufre, que era el petróleo con el que nos inauguramos o nos reinauguramos en la etapa petrolera ya por el año 72. Pero conforme pasó el tiempo, empezamos a encontrar nuevos reservorios de petróleo, pero de una calidad inferior, que hicieron que cambien las características que se le pasaba para que refine la refinería. Y obviamente esa unidad de refinación nos empezó a entregar menos productos limpios, es decir, menos gasolina, menos diésel, de lo que anteriormente nos hacía, porque el petróleo que recibía era mucho más denso, mucho más pesado. Le hicieron dos grandes, yo diría, mantenimientos. Uno en el gobierno de Sixto Durán, con una empresa española, que fue un fracaso, y otra en el gobierno de Correa, en donde se gastó más de 2.000 millones de dólares y que también ha sido un fracaso realmente enorme. En este segundo caso, la verdad es que hay serísimas, yo diría, presunciones de robo, de fraude alrededor de todo lo que se hizo en la refinería. Hoy la refinería atraviesa por una situación de... Sí, estoy escuchando. Estamos escuchando, sí. Por una situación de producción realmente muy mala. No hay cómo sostenerla, y el Estado dice que hay que volver a invertir en ella. Yo no creo que hay necesidad de invertir más. Es mucho más barato llegar a hacer un convenio de arrendamiento de instalaciones de refinación en el exterior, pagar por la refinación, que nos va a resultar muchísimo más barata que producir aquí y traer de vuelta los productos. O sea, mejor negocio es, por ejemplo, buscar alguna refinería importante de esas que llegue al Caribe, tipo Curazao y demás, enviar el petróleo nuestro y luego traer de vuelta, pagarles por el servicio, por el procesamiento y traer de vuelta el material ya refinado. Claro, muchos países lo hacen así, precisamente para aprovecharse de la sobreinfraestructura que hay de refinación en el mundo.
porque hay una gran cantidad de refinerías paradas, porque no hay petróleo suficiente para la refinación y las condiciones en las que pueden, operar en favor del Ecuador serían muy atractivas y significativamente menos costosas. Cuando uno ve los indicadores del Producto Interno Bruto, Giovanni, y ve el subsector de refinación, ese subsector de refinación todo el tiempo tiene valor negativo, es decir, todo el tiempo demuestra que no nos aporta con ningún resultado positivo a la economía ecuatoriana, es decir, es una carga para la economía nacional, de tal manera que yo, la verdad, si lo miraría desde un punto de vista de estrategia industrial privada, en el momento actual, yo nunca recomendaría que se invierta un solo dólar en esa infraestructura porque no nos da ningún tipo de resultado. Y más bien buscaría o aplicaría una estrategia que me permita llevar adelante una asociación lo suficientemente clara, transparente, con quien nos ofrezca las mejores condiciones para nosotros mandar allá el petróleo y traer los derivados, de tal manera que el costo de esos derivados van a ser sustantivamente menores de los que nos cuestan al refinarlos aquí. Abelardo, mencionó en algún momento dado de la conversación el tema de la inflación y eso pues es una mala noticia para el bolsillo de los ecuatorianos. Hemos estado con inflaciones bajas después de que el país se dolarizó. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de esa inflación realmente puede ser relacionada con un tema coyuntural de lo que sucede en este momento con lo del Estrecho de Hormuz? ¿O qué tanto de eso es algo más sistémico? Bueno, en una proporción va a ser consecuencia de eso. Es indiscutible que los aumentos de los precios de los combustibles en el Ecuador reflejan el resultado del conflicto internacional que tiene el Irán con Estados Unidos y con Israel. Y es un tema que no sabemos en dónde va a terminar, de tal manera que el fenómeno y el problema tiene todavía un horizonte que no lo podemos precisar. Pero ese conflicto tiene otras aristas. Por ahí pasa también buena parte, me parece que es entre el 20 y el 30% de la producción de urea del mundo. Y la urea es fundamental para mantener la productividad de la mayoría de los productos agrícolas. Y si nosotros no vamos a tener urea suficiente, tendremos un problema de encarecimiento de los productos nuestros porque se estará produciendo menos por unidad, yo diría, de producción. Y además tendremos nosotros, para evitar eso, que pagar por una urea más cara, que de igual manera va a representar precios más altos de los productos alimenticios. Entonces ahí tenemos un segundo elemento, porque hoy día hay menos combustibles a disposición en el mercado, son más caros, hay menos disponibilidad de urea, hay menos disponibilidad de helio, que también es una materia prima importante para algunas actividades, probablemente no muy importantes aquí en el caso del consumidor ecuatoriano, pero la multiplicidad de aristas que hay derivadas del conflicto del Estrecho de Hormuz se lo está sintiendo y obviamente nosotros no escapamos de ello. Ahora, también hay que reconocer que estamos comparando etapas en donde las políticas de precios nuestras eran diferentes. El año anterior, el gobierno ecuatoriano suspendió el cobro de las planillas eléctricas durante, unos cuantos meses. Y como hoy se restablecieron los cobros, es absolutamente obvio que eso recoge la modificación también en el índice de inflación.
Abelardo, algo mencionamos en la primera parte con respecto a la corrupción y hablando de petróleo, hablando de electricidad, hablando de salud, hablando del IES, hablando de muchos de los temas que hemos conversado, casi todos los elementos del sector, del país, y no digo solo del público, sino del privado, están tocados por este fantasma de la corrupción. Yo no sé si hay algún estudio serio universitario que haya analizado cuánto nos cuesta para entender de todo lo que manejamos a nivel país, de lo que se gasta a nivel presupuestario, qué porcentaje se nos está yendo por esos agujeros negros. La verdad es que no tengo ese dato, Giovanni. Ojalá te podría yo contestar. Lo que te puedo, lo que puedo decir es lo que he leído sobre el nivel, llamemos así, de informalidad en las economías del mundo, que uno puede decir están, yo diría, entre otras cosas, alimentadas por lavado de dinero, por transacciones de narcotráfico, de todo tipo de drogas, y por evasión tributaria. Es decir, esos tres grandes componentes: lavado de dinero, narcotráfico y evasión tributaria. En algunos países supera el 20% del Producto Interno Bruto. Ahora, dentro de eso está la corrupción, es obvio. Y 20% del Producto Interno Bruto ya es una cifra realmente mayor. Pero en el caso del Ecuador no te puedo decir porque no tengo elementos de juicio. Volviendo a otro tema también que mencionamos en la primera parte, se refiere al crecimiento y mencionamos que si no hay crecimiento es difícil que se pueda sacar a la gente de la pobreza. Si crecemos al 2%, al 1% y crecemos por debajo del crecimiento poblacional, no estamos subiendo el nivel para que la gente salga de la pobreza. También mencionamos estas posibles reformas, que son varias, importantes, algunas más complicadas que otras. Pero yo no sé si la gente que nos escucha tiene claro la necesidad de empujar el crecimiento, porque muchos de los problemas que tenemos se pudieran ir también disolviendo, diluyendo, si el Ecuador, en vez de crecer al 1 o al 2, creciera al 4, al 5, al 6%. Mira, Giovanni, hace algunos años el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un estudio sobre la potencialidad de la economía ecuatoriana. Y en ese estudio decían que para ellos que el Ecuador crezca al 7% anual era absolutamente posible. Es decir, mirando la dotación de factores que tiene esta economía, ese tamaño pequeñito, pero la diversidad que tiene inclusive en climas y todo, le podría permitir un crecimiento de esa naturaleza. Si nosotros creceríamos al 7%, yo diría, en una generación tendríamos una realidad absolutamente distinta. Entonces, ahí tenemos una referencia de potencialidad. El segundo elemento es que es muy difícil atraer inversionistas que van a poner recursos a largo plazo si es que la infraestructura nacional no está preparada para ello. Entonces yo digo, traigamos a inversionistas en minería, traigamos inversionistas en petróleo, traigamos inversionistas para la agroindustria y todo. Y todos nos van a decir, bueno, me garantiza que voy a tener energía suficiente para que mis plantas funcionen. Y la respuesta es no. Entonces la reforma de electricidad o de energía se vuelve realmente, yo diría, vital. Parte de la cadena de decisiones que hay que tomar para que eso ocurra. Y con esas inversiones va a venir empleo. Entonces, el país que no invierte, país que no crece, país que no genera empleo. Esa es la verdad. Uno puede crecer por consumo, pero no crece empleo. Porque la verdad es que no está multiplicando el valor agregado del país. Entonces, el atraer la inversión significa que nosotros tenemos que hacer estas reformas estructurales. Uno no puede venir acá y decir, ¿sabe qué? No te ofrezco una solución porque hay un déficit fiscal y a lo mejor mañana te vamos a tener que subir los impuestos.
Entonces, el atractivo se diluye y hay otras partes del mundo que le ofrecen mejores condiciones a esos mismos capitales. Y el mundo se está moviendo a una velocidad increíble, Giovanni, y nosotros creemos que seguimos en la etapa de las carrozas. Correcto. Sí, manejados por caballitos y a una velocidad muy lenta. El mundo está andando a velocidad de cohete. Hay tal proliferación de cambios que uno no logra realmente conocer todos los cambios que se están vienen. produciendo. Es que da la impresión que no hemos visto la historia y aquí las discusiones que se dan, como por ejemplo en materia laboral, parece que todavía son las discusiones de la época de la Revolución Industrial, donde básicamente la discusión era entre obreros y patronos en un ambiente industrial. Y ahora estamos hablando ya de la inteligencia artificial, de una serie de cambios a nivel también de las farmacéuticas y de desarrollo usando inteligencia artificial de nuevos medicamentos y toda una serie de cosas donde el Ecuador está totalmente salido del barco, ¿no? Claro, y ahí el concepto de la estabilidad laboral hoy día es singularmente distinta de la estabilidad de hace años. Hace muchos años, o hace algunos años, uno realmente miraba el horizonte como, yo diría, una oportunidad de engancharse en alguna empresa, alguna institución, y correr a lo largo de la vida con ella. Correcto. Toda la vida. Toda la vida. Un empleo, 2 empleos como máximo en la vida. Hoy día, por todo este desarrollo y estas nuevas oportunidades y todo, 8 o 10 empleos a lo largo de la vida son muy comunes. Por lo tanto, el concepto de flexibilidad laboral para que ese trabajador pueda ir enganchándose y reenganchándose conforme van cambiando las condiciones de vida, hay que ponerlo a disposición del trabajador, hay que protegerle al trabajador. Hoy día nosotros tenemos menos del 30% de los trabajadores protegidos, 70% que están fuera del sistema. Claro, y no por maldad, sino porque no están en trabajo formal. Porque el trabajo formal se vuelve un trabajo oneroso. Y en un estudio que leí hace pocos días decían que la visión que tenían originalmente de ponerle una serie de beneficios al trabajador le iba a mejorar las condiciones de vida. A la larga, ese tipo de protección lo que hizo es perjudicarle. Exacto. Y el ejemplo que tenemos nosotros más paradigmático es la jubilación patronal. ¿Qué le hace un daño? 20 años, si uno está 20 años en una empresa, la empresa tiene la obligación de crear la jubilación patronal. ¿Qué es lo que pasa? Despiden en el año 19. Correcto. Cuando ya la persona tiene 45, 50 años. Y es complicado que consiga trabajo, ¿no? Ya no encuentra trabajo, ya no puede engancharse. Entonces, una ley de protección se convirtió en un dogal, en un machete que le costa la vida al trabajador y le quita más bien un horizonte. Terrible. Esas son las cosas. Y solo para terminar, yo siempre pongo como ejemplo, porque es un país pequeñito, a Singapur, como una pequeña isla con problemas tal vez parecidos a los que tiene el Ecuador hoy, pudo hacer una transformación radical y convertirse en una potencia, en un país con un PIB per cápita de los más altos del mundo, con uno de los mejores sistemas de educación y universitarios del mundo, con uno de los mejores aeropuertos del mundo, y toda una larga lista de cosas. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros, ¿por qué no? Y yo creo que ahí la visión es que no ha habido mencionó una frase que la anoté, hay una serie de decisiones concatenadas que en el Ecuador no se están tomando y no se están enlazando para llegar a cumplir esos objetivos. Claro, y no necesitas irte tan lejos. Si tú aquí en América del Sur visitas Uruguay, te vas a dar cuenta que un país pequeñito, que ha vivido durante mucho tiempo de la ganadería, que es un rincón entre Brasil, entre dos gigantes. Entre dos monstruos. Que son monstruos los que viven alrededor. Hoy día es el país entre los que está de más alto crecimiento, con mejores niveles de bienestar, casi no tienen desempleo y tienen gran estabilidad económica. O si es que quieres, anda a ver Paraguay. Correcto. Paraguay está calladito,
creciendo al 9, 8, 9% anual, y hoy día es un centro de atracción para la inversión y una mejora de condiciones de vida de los paraguayos. O si es que no, ándate a Costa Rica y tienes otro tercer país pequeño que está haciendo exactamente lo mismo desde hace muchísimos años. Y Panamá, que finalmente encontró el camino de la recuperación y la estabilidad económica, que ha cometido errores, como por ejemplo con la minería, y que tendrá que enmendarlo. Pero tenemos ejemplos muy, muy cercanos. Y si te vas a Europa, ve los Países Bajos pequeñitos y todo, sin embargo tienen un peso económico enorme, no digamos Suiza, que es otro país inclusive que no tiene costas, ¿no? Increíble. Bueno, Abelardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de su tiempo y también gracias a los radioescuchas por acompañarnos. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva